Cientos de estudiantes venezolanos se manifiestan en Caracas y en otras ciudades del país contra el régimen de Nicolás Maduro. La violencia ha dejado al menos 37 muertos, más de 500 heridos. Hoy un joven falleció al recibir varios impactos de bala en una universidad del oriente de Venezuela. Mientras en Caracas, varios centenares de policías y agentes de la Guardia Nacional bloquearon una marcha de universitarios. Los agentes con equipos antimotines y apoyados por camiones blindados bloquearon todos los alrededores de la Universidad Central de Venezuela para impedir la salida de los estudiantes que aspiraban a marchar hacia el Ministerio de Relaciones Interiores en el centro de la capital. Vamos a darle ahora la bienvenida a Sánchez Berzaín, se une a esta mesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Carlos Sánchez Berzaín, analista político, siguen Andrés Reinaldo, Simón Cruz. Y comienzo ahora con Berzaín. El presidente Trump, Washington, desde su punto de vista, ¿qué opciones tiene, qué debe o puede hacer ante esta crisis venezolana? Bueno, la crisis venezolana tiene que impulsar a la administración norteamericana a mirar la región. Desde hace mucho tiempo, Estados Unidos no tiene una clara política exterior para América Latina. Y el tema de Venezuela no es sino el resultado de la expansión del castrismo en América Latina, porque eso ha venido con el nombre de Proyecto ALBA, de socialismo del siglo XXI, de la mano de la alianza de Chávez con Castro. Chávez puso el dinero, Castro puso lo que sabe hacer, ese proyecto de los 60 de expansión de su socialismo en América Latina, y han llegado a controlar América Latina. El control del castrismo en la Organización de Estados Americanos hoy día es palpable. Hay un nuevo y gran secretario general, que es Luis Almagro, pero todavía la mayoría de votos a través del control del Petrocaribe con petróleo venezolano y de los países que forman parte del consorcio del socialismo del siglo XXI, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, tienen mayoría allá. Entonces, lo que está pasando en Venezuela no es sino la lucha del pueblo venezolano por su libertad frente a la expansión del castrismo en su espacio territorial más importante, el que le suministra dinero, que es Venezuela. Washington, ¿qué puede hacer? No van a ceder. ¿Cuál sería la respuesta? La visión de Washington tiene que ser la de mirar la región y en función de sus propios intereses entender que hay una crisis de democracia en América Latina, en una América Latina abandonada por los principios y valores de Estados Unidos. No estamos hablando de intervención, pero se necesita que sepan que lo que pasa en Venezuela es una amenaza para los Estados Unidos y que ya es un hecho concreto, no es una posibilidad. Ahí están las imágenes, ahí está el tema en las calles, ahí están los presos políticos, la represión, la violación a los derechos humanos y el proyecto de consolidación de un Estado totalitario como es Cuba. Uno más. El secretario de Estado, Tillerson, considera que se debe trabajar conjuntamente con países de Europa. Dijo, y leo textualmente, ciertamente todos ustedes están siguiendo la situación en Venezuela, una verdadera tragedia, pero confiamos en que trabajando con otros, incluido con intervenciones de otros en Europa, podremos lograr algunos avances en Venezuela. Hay quienes consideran que sancionar a Citgo, la petrolera venezolana, subiría precios del crudo, afectaría la economía de los Estados Unidos. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se reunió con el secretario general de la OEA, Almagro, con el fin de tratar de frenar la salida de Venezuela de la OEA, organización que puede hasta cierto punto fiscalizar, ¿no?, al régimen. Escuchemos. El gobierno de Maduro tomó unilateralmente la decisión de anunciar su salida de la OEA. Este proceso es absolutamente nulo y además contrario a la Constitución. Y el día de hoy hemos traído un decreto de la Asamblea Nacional Venezolana en el cual se expresa claramente que esa voluntad que tuvo Maduro de salirse de la OEA debe ser anulada y que Venezuela, por lo tanto, no puede salir del sistema interamericano de lo que es toda la representación de la OEA. Quería mencionar que Venezuela es el primer país que pide salir de la Organización de Estados Americanos. El caso de Cuba fue distinto, creo que en el año 1962, Andrés, creo que fue. Año 62 fue expulsado del organismo, sé que son situaciones distintas. El periodista Andrés Oppenheimer considera que la mejor táctica es que el Departamento de Justicia divulgue detalles y nombres de la corrupción y de los corruptos. Sánchez Berzaín mencionaba anteriormente que él no hablaba de una intervención. ¿Qué salida puede haber en Venezuela? ¿Una salida constitucional? ¿Qué vías hay?
Bueno, yo creo que este tipo de medidas como las que anuncia el secretario Tillerson son de solidaridad. Tiene que haber acción directa, claro, en el sentido de que Estados Unidos tiene que entender que si se consolida otro régimen castrista al 100% en Venezuela, ya es un régimen castrista, como lo es el régimen ecuatoriano, el boliviano y el nicaragüense, pero aquí van a convertir un autoritarismo extremo en un totalitarismo, es una dictadura frontal donde la careta de democracia se termina. Estados Unidos tiene que extremar su poder internacional para tener mayoría en la OEA. No ha logrado tener ni siquiera la mitad más uno de votos y el secretario general está solo. Y el tema ese se debe a que tiene que controlar el Petrocaribe, y el Petrocaribe se controla con dinero, porque es el dinero del petróleo venezolano el que le está quitando el poder de los votos a Estados Unidos. Primer tema concreto. Segundo tema, hay que aislar a ese gobierno y hay que someterlo a sanciones inmediatas en el ámbito no solamente comercial, sino en el ámbito de la seguridad internacional, porque hoy día el gobierno de Maduro es una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. No se olvide el señor Trump que Castro y Maduro son aliados de Corea del Norte y que hace unos años en Panamá, en el gobierno de Martí Denley, se descubrió un buque que estaba llevando material bélico de Corea a Cuba. Entonces, todo está conectado. Tiene que entender los Estados Unidos que no es ayudar a Venezuela, a Bolivia, Ecuador o Nicaragua. Es su interés de propia protección, de mantenimiento de paz y seguridad en la región, que tiene que evitar que caiga Venezuela en manos del castrismo de manera definitiva.